romanticismo es un movimiento artístico, es un movimiento filosófico que tiene lugar en 1700, que es el siglo XVIII. Y sobre todo que el romanticismo se caracteriza por un rasgo revolucionario. Por eso es muy difícil decir que la música de Rocío Dúrcal, lo que escuchan sus papás o sus abuelos, o de Julio Iglesias o del Puma, eso es romántico. Ahí hay expresión de sentimientos, pero esa música no tiene nada de revolucionaria. Es una manera de sentir la naturaleza, vuelvo a lo del romanticismo, y de verla. Y sobre todo es una manera de sentir la vida y al hombre mismo. Como es una manera de sentir, por eso nos hicieron mal creer que esa música que usted escucha en Bésame, esa música era música romántica. Y eso no tiene que ver nada con el romanticismo, eso tiene que ver con la expresión de sentimientos. Lo mismo esas tarjetas inmundas que usted va y compra en las tiendas de sentimientos, con esas letras grandes que a las muchachas les encanta diseñar, y con esos muñecos infames, con corazones. Es una cosa totalmente quiche, pero aparte de quiche es una cuestión de sentimientos pueriles. O sea, de los sentimientos más simples, más infantiles. Entonces es lo que uno encuentra allá. A uno le viene con una tarjeta de esas y con un chocolate y con unas bombas y es apenas para sembrar a la que le trajo eso a uno, para sembrarla en un cuadro, porque qué cosa tan horrible. Yo me acuerdo cuando estaba en Bogotá en la universidad, allá había una tienda que llamaba la tienda Timoteo y un compañero era feliz con las tarjetas y se las daban a uno hasta de cumpleaños. Y yo, pero qué cosa tan fea. Pero lo que hay ahí son una cantidad de frases prefabricadas, no hay nada más. Incluso hay un catálogo, usted va a esa que queda al frente de Avevillas en Envigado, y hay un catálogo para que usted escoja. Lo más divertido de ese catálogo no son las frases de amor, son las frases de desamor. Uy, eso sí es buenísimo. Que a usted lo terminen con una tarjeta de esas, eso sí es genial. Y lo que hay en esas frases, con eso se puede uno ganar la vida. Y yo decía, uy, le dije a la niña, venga, ¿será que puedo escribir algunas frases? Yo también, yo se las regalo, porque usted vaya para que se ría las frases que hay de rompimiento. Pero de todas formas, si sean frases de rompimiento, esos son expresiones de sentimientos. Los temas del romanticismo, para no desviarme mucho, son los temas de la libertad, de los sentimientos, de la naturaleza, de la imaginación y de la añoranza. Uno escasamente lo que ve en esas tarjetas que dicen que son románticas, o en esos peluches, o en esos vasos, en todas esas ñoñadas que venden en esas tiendas de los sentimientos, o en esas tiendas de piñatas, es eso, sentimientos. Pero usted nunca va a ver ahí una exaltación de la libertad, ni a la naturaleza. Imagínense usted llegarle a su novio con una exaltación de la libertad en esos tiempos de pandemia. Lo primero que le dicen es lo que usted me dijo ahorita, y esta pendeja que se fumó. O usted le va a decir a su novio, y este ridículo que tú sí se metió esta mañana. Imagínese donde usted le diga un poema de la añoranza, ahorita que este confinamiento nos ha trastocado a todos. No lo va a hacer. El artista en el romanticismo transmitía lo que el filósofo no podía expresar. La filosofía con René Descartes, con Hume, del que también tocamos algo, sin verlo mucho, y con Immanuel Kant, tendieron a exaltar la razón, a creer que la razón y lo que se podía comprobar era lo único que nos podía dar cuenta del mundo. Y el artista romántico lo que les dice en la cara es, no, hay otras cosas en el hombre y en la naturaleza que ustedes no vieron y de las cuales se olvidaron. Y es lo que en el romanticismo nosotros queremos hacer. Entonces miren que la filosofía había sido francesa, la filosofía había sido inglesa, francesa con René Descartes, inglesa con David Hume, John Locke, y alemana con Kant, que es el culmen de toda la filosofía moderna. Entonces por eso no es gratuito que el romanticismo surja en Inglaterra y en Alemania. En Inglaterra, porque en Inglaterra tuvo una fuerte experiencia empirista, y en Alemania, porque Alemania tuvo el culmen de la filosofía moderna con Kant, porque Kant reúne el empirismo. Creo que alguna vez les hablé de eso muy sucintamente, muy resumidamente. Kant reúne el empirismo y reúne el racionalismo. Entonces, no es gratuito que surja ahí. El mundo se percibe como algo misterioso, incognoscible, que no se puede conocer. Es que Kant pretendió dar cuenta de todo el mundo. El trabajo que hace Kant es absurdo, absurdo, pero maravilloso. Porque Kant dice, vean, hay cosas de las que nosotros no tenemos experiencia, que son el alma, el mundo y Dios. Cuando él habla del alma, habla de las experiencias internas. Cuando él habla del mundo, habla de todo lo que nosotros concebimos como realidad. Y cuando él habla de Dios, habla de una idea que lo reúne a todo.
Entonces, cuando él habla de mundo, no está hablando de la naturaleza, para que me entiendan eso. Para Kant, las cosas que nosotros podemos conocer en el mundo externo son las cosas matematizables, o sea, las que podemos conocer por los sentidos externos e internos, y geometrizables. Todas las intuiciones del tiempo y del espacio que se desenvuelven cuando nosotros encontramos un dato de afuera, o sea, todo lo que podamos medir y cuantificar. Eso se puede conocer. También podemos conocer los fenómenos naturales, o sea, lo de la física. Pero para Kant, las intuiciones de la razón, todos podemos conocer lo que hay afuera en la naturaleza, pero Kant dice, el mundo va cambiando. El mundo es una intuición de la razón y una intuición de la que yo no tengo dato de afuera, porque el mundo cambia para todas las personas. El mundo de ustedes cuando eran pequeños era diferente al mundo en el que se convirtió hoy. ¿Y quién le dice a un niño que ese no es el mundo? A un niño que está tumbado en un sofá, que no se preocupa de ir al colegio porque todavía no ha entrado a esa experiencia horrible y menos ahorita en pandemia, a un niño que lo único que se preocupa es por jugar, por esperar que en la casa lo alimenten y por mirar las nubes. Ese es el mundo para ese niño y quién le discute que no. Entonces, Kant decía que esos son los fenómenos de la razón y que de esos fenómenos de la razón nosotros tenemos intuiciones, es decir, nosotros creemos que ese es el mundo, pero no tenemos cómo demostrarle a nadie que ese es el mundo, solamente tenemos cómo argumentarlo. Entonces lo que hace Kant es loquísimo porque Kant dice, claro que se puede conocer a través de los sentimientos, a través de los sentidos, perdón, eso es Hume. Claro que se puede conocer a través de la razón, porque tenemos la intuición de que es todo un mundo, de cuál es la idea que les agrupa a todos, que sería la idea de Dios, y cuál es la idea del alma, es decir, de las experiencias internas. En el mundo estarían las experiencias externas, pero no tenemos un dato comprobable para decir es que mi mundo es este y punto. Usted no tiene cómo decirle a alguien que ese es el mundo. Entonces Kant dice, como no tiene cómo decirle a alguien que ese es el mundo, que eso es Dios, usted tiene una intuición de eso. El creyente cree que Dios existe, pero no puede demostrarlo. Si lo pudiera demostrar, todos creeríamos en lo mismo. Y el ateo cree que Dios no existe, pero tampoco tiene cómo demostrarlo, porque si no todos fuéramos ateos. Kant pretende, y lo mismo hace Hegel, explicar todo el mundo. Lo que hace un poeta como Novalis es decirles, no, un minuto, es que el mundo no es explicable solamente en categorías racionales. Es que yo no puedo reducir lo religioso a una categoría de la razón. Es que hay cosas en el mundo que ustedes no nos han podido explicar, como los sueños, porque incluso el mismo René Descartes decía, es otra realidad, pero después la trasladó diciendo, es una intuición del yo. Es decir, yo sé que el sueño existe porque el que lo está pensando soy yo, no porque lo estoy viviendo, sino porque eso está en mi razón. Y luego Immanuel Kant lo que está diciendo es, de esas cosas, como las cosas espirituales, tenemos la intuición, pero no tenemos cómo comprobarlo. Pero Novalis, sin ser un filósofo, un poeta, les está diciendo, no, un minutico, es que el mundo se convierte en sueño y el sueño en mundo. Entonces, hay cosas que todavía tienen misterio, hay cosas que todavía no podemos controlar, hay cosas que tienen el misterio dentro de la misma religión y que ni siquiera los mismos religiosos han sido capaces de explicarlo. Y ese misterio hace parte del mundo. Los románticos entonces empiezan a romper con esos cánones establecidos de lo que se podía conocer o no, de lo que era legítimo conocer a través de la razón. La preocupación principal acá ya no es la belleza, sino la expresión de sentimientos. Por eso creemos que lo romántico es expresar los sentimientos. Por eso uno cree que cuando escucha una canción de Rocío Dúrcal, se está siendo romántico, la canción de pronto con la que se enamoraron sus papás o sus abuelos, o porque si uno está escuchando el reggaetón, que es lo más pueril en sentimientos, es muy romántico, mamá, porque me la dedicaron, y esa canción no habla de sexo, entonces que ya sabemos que el reggaetón ya hace rato que el sexo dejó de ser su tema. Pero ahí solamente hay una expresión de sentimientos. Cambia en el romanticismo lo que hay es una expresión del mundo interior del artista. Hay una primacía del sujeto. Hay una primacía por esas cosas que la filosofía, que la ciencia y que la religión no fueron capaces de enseñarnos ni demostrarnos. Así crean lo contrario. Es que uno por fe no puede demostrar nada, lo puede creer. Y se lo digo muy respetuoso a todos los que son creyentes. Hay un quiebre con una tradición, con un orden y una jerarquía de valores culturales, una vindicación o una reivindicación de la religión, no, ni de la filosofía.
ni de la cultura, es al revés, es un quiebre con todo eso, en nombre de una exaltada libertad. Entonces mire que entra una manifestación de sentimientos, pero también entra la exaltación por la libertad. Hay una liberación del individuo frente a la sociedad, de la colonia. Acuérdese que la Revolución Francesa, que es entre comillas la independencia del pueblo francés sobre la corona, sobre la monarquía francesa. Francia no es un reino, España sí, Dinamarca sí, Suecia sí, Francia no es un reino. Entonces hay una emancipación, y esa emancipación que sucede en Francia en el 1780-90 es la que después pasa acá en las Américas, con un personaje como Nariño se va a estudiar allá los derechos del hombre y es lo que trae después acá y es con lo que empiezan los procesos de liberación, entre comillas, de independencia de las colonias. Nosotros no somos independientes de todo, pero es con lo que empezamos a emanciparnos, a liberarnos de ellos. Con eso empiezan también las revoluciones obreras e industriales. El obrero es el que se le empieza a revelar al burgués y Rusia, que era un imperio, deja de ser imperio por una revolución obrera. Lo que había pasado en Francia, que la gleba, el pueblo, se subleva frente al monarca y lo decapita. Ese cuento de cortarle la cabeza a uno de los Luises no es solamente por venganza, eso es simbólico. O sea, mandarlo a la guillotina era mostrar que es que el rey no es el que manda, ni es la cabeza. Y lo mismo sucede con los zares en Rusia. Sacarlos de Rusia y convertir ese pueblo en una confederación de repúblicas, lo que mostró era que el poder está en manos del pueblo. Es maravilloso todo lo que se despierta con el romanticismo. El romanticismo entonces confiere una prioridad a los sentimientos, como ya lo habíamos dicho, voy a avanzar un poco más rápido. Y la característica principal es la ruptura con la tradición clasicista, con los estereotipos, con el cuento que debíamos seguir obedeciendo sin cuestionar, que la familia debería ser de una manera, que la mujer debía estar en su casa atendiendo al esposo, que el hombre era el proveedor, que la religión nos debería decir cómo comportarnos y que en la sociedad había unas escalas que había que respetar, que los pueblos que eran dominados no se podían sublevar contra los otros, porque debíamos respetar esas jerarquías. Lo que hace el romanticismo es romper con toda esa tradición clasicista en el arte, en la filosofía, en la cultura, en cada una de las esferas. Lo que se buscaba era la libertad. El momento más alto del romanticismo es uno de los más grandes, es cuando ese personaje, el Lord Byron, muere en Missolonghi, que es la batalla que tienen los griegos para obtener su independencia. Aquí está Byron representado en el centro del cuadro. Byron no es solamente un poeta, eso ya lo habíamos dicho. El romanticismo es una actitud vital, una actitud de espíritu frente a las generaciones que va del siglo XVIII al XIX. Byron se va a Grecia. Grecia le había anexado el imperio turco otomano. El imperio turco otomano no es otra cosa que el imperio romano, que si había Roma no se cae. Roma se traslada a lo que conocemos hoy Turquía. Esa era la antigua Constantinopla. El imperio de Constantino después es tomado por los árabes y ese imperio se mantiene, para que se mueran de la risa, hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta no hace mucho. Entonces, no es que haya una caída del Imperio Romano, es que hubo una mutación. Por eso aquí la gente que entraba de Siria, de Líbano, que se asentaron en la costa, por eso ustedes en la costa atlántica, en la Guajira, ven mezquitas, porque esa gente que entró entraba con pasaporte turco, no porque fueran turcos, sino porque el imperio se lo toman los turcos otomanos y todos pasaron a tener pasaporte de ese imperio. Entonces, cuando aquí dicen, no, es que en San Andrés hay turcos, no, la mayoría son sirios o son libaneses. Turcos sí hay, pero más bien poquitos, que era la gente que empezó a migrar acá antes de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, el imperio es disuelto. Pero miren todo lo que dura el imperio romano. Grecia, como nunca tuvo la pretensión de ser un imperio,
o un país construido. Grecia se funda sobre ciudades-estado independientes, por eso Grecia es tan fácil tomada primero por los romanos y después por los turcos otomanos que la anexan. Byron no era solamente un poeta, Byron era un convencido de la libertad, un convencido de la lucha de clases, un convencido de darle al pueblo lo que se merece. Porque es que Grecia se tenía que independizar y Byron va y lucha. Pero de Byron es esta maravilla que se las voy a leer y en un minuto se me va a contar qué hay ahí. Escribe Byron que no era solamente un luchador. Escribe a un amor, al primer amor. Hubo un tiempo, ¿recuerdas? Su memoria vivirá en nuestro pecho eternamente. Ambos sentimos un camino ardiente, el mismo, oh Virgen, que me arrastra a ti. Ay, desde el día en que por vez primera, eterno amor, mi labio te ha jurado, y pesares mi vida han desgarrado, pesares que no puedes tú sufrir. Desde entonces, el triste pensamiento de tu olvido falaz en mi agonía, olvido de un amor todo armonía, fugitivo en su yerto corazón. Y sin embargo, celestial consuelo, llega a inundar mi espíritu agobiado, hoy que tu dulce voz ha despertado recuerdos, hay de un tiempo que pasó. Aunque jamás tu corazón de hielo palpite en mi presencia estremecido, me es grato recordar que no has podido nunca olvidar nuestro primer amor. Y si pretendes con tenaz empeño seguir indiferente tu camino, obedece la voz de tu destino, que odiarme puedes, olvidarme no. Volviendo al poema, sí, es un poema de desamor. Y es un poema de desamor porque mire cómo empieza. Hubo un tiempo, ¿recuerdas? Su memoria vivirá en nuestro pecho eternamente. Ambos sentimos un cariño ardiente. De entrada lo está diciendo Byron. Él mismo, o virgen, claro, no dice si es una virgen hombre o mujer, pero Byron era un poeta heterosexual. El mismo, oh virgen, que me arrastra a ti. Eso es lo primero. Lo más hermoso en el poema es que en teoría ella lo olvidó a él. Y dice, ay, desde el día en que por vez primera, eterno amor, mi labio te ha jurado, y pesares mi vida han desgarrado, pesares que no puedes tú sufrir. Desde entonces, el triste pensamiento de tu olvido falaz en mi agonía, olvido de un amor todo armonía, fugitivo yerto en tu corazón. Teoría, ella lo olvidó. ¿Cuál es? Borges dice, y hago ahí un paréntesis, el olvido es el único perdón y la única venganza. Es el único perdón porque si usted no olvida, jamás va a perdonar a su adversario o la ofensa. Inclusive eso lo dicen los cristianos, pero también es la única venganza porque eso lo dice Jorge Luis Borges. La frase es increíble y lapidaria, es una frase de muerte. ¿Por qué el olvido es la única venganza? Cuando se lo olvidan es la peor ofensa. Esta señora en teoría lo había olvidado a él. Milan Kundera tiene una novela hermosa que les recomiendo que se llama La ignorancia, con un personaje femenino que es la protagonista. Y me encanta que la protagonista sea un personaje femenino por todo lo que le pasa a ella ahí, sobre todo porque Kundera es un maestro para contar y para uno poder entender a las mujeres, y lo hace un hombre, no una mujer. Entonces, Milan Kundera tiene una mujer que sale de la República Checa y se va a vivir a París. Y en París se afrancesa, se vuelve como las parisinas y ya no toma cerveza sino vino. Ella regresa en un tiempo, porque la República, ya sea la República Checa, cuando llega el comunismo, llega cuando se establece la democracia. Y eso es más o menos lo que le pasó a Milan Kundera en su vida. En La ignorancia, que es esta novela de la que les hablo, Irena, que se parece al mismo Kundera, porque Kundera le tocó salir exiliado de Checa cuando se llamaba Checoslovaquia, y ya después cuando se instaura la democracia, ya cuando dejan de ser países dominados políticamente por Rusia, se separan Checa y Eslovaquia, Irena regresa. Y es prácticamente el regreso de Milan Kundera, porque Milan Kundera tuvo que salir del país por las ideas que tenía en sus novelas, pero regresa. Dice Irena entonces en La ignorancia que cuando ella vuelve, llevó una cajita de vinos, de botellas de vinos, y nadie le puso atención a esas botellas. Lo que más le duele a Irena no es que nadie le hubiera puesto atención a esas botellas.
No era que sus amigas bebieran como unas cosacas, como si fueran unos machos, que se bebieran esos litros de cerveza. Lo que más le dolió a Irena era que nadie le dijera, cuéntame. Es decir, ¿qué te pasó en todos esos años de Francia? La atendieron muy bien, se rieron con ella, pero todo el mundo la ignoró. La ignorancia es lo que más duele. Cuando vos te encontrás con alguien, lo primero que vos esperás es que te digan, cuéntame. Y cuéntame es, bueno, ¿y qué más de vos? ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Dirían los paisas. Y eso es lo que no le preguntan a Irena en la ignorancia. Entonces, cuando Jorge Luis Borges dice que el olvido es la única venganza, tiene razón. Lo que más le duele al otro, sobre todo ustedes, a veces las mujeres que son tan vengativas, los hombres también, porque los hombres son más pasionales, los hombres van y matan, qué horror. Por eso es que eso es muy difícil, los enamoramientos. Lo que más le duele al otro no es que usted se vengue, es que lo olvide. Es que Byron termina matando al amor porque le dice al final. Entonces dice abajo, aunque jamás tu corazón de hielo, porque ella se las dio por ser indiferente, pero miren que arriba dice, volví a escuchar tu voz, o sea que lo llamó o le escribió. Entonces no era indiferente. Cuando usted olvida, no tiene por qué estar llamando. Que si usted llama, el otro va a saber que no lo ha olvidado y que todavía es importante. Byron, aunque jamás tu corazón de hielo palpite en mi presencia estremecido, aunque ya no nos vayamos a volver a abrazar, aunque yo ya no sienta tu corazón, me es grato recordar que no has podido nunca olvidar nuestro primer amor. Eso es tenaz. Y si pretendes con tenaz empeño seguir indiferente tu camino, obedece la voz de tu destino. Que odiarme puedes, claro, usted terminó ardida con el otro. Que odiarme puedes, olvidarme no. Y la mató. ¿Por qué? Porque ella acudió, dice, hoy, ahí en la antepenúltima estrofa, hoy que tu dulce voz ha despertado. Es decir, no me has olvidado. Es impresionante. Por eso hemos confundido que lo romántico tiene que ver expresamente con el amor y con sentimientos. Lo romántico viene de Roma, de ahí viene el romance. Y el romance es como le dicen en francés, el román, a las novelas. Porque es que en una novela no solamente, no me refiero a la telenovela, en una novela no hay expresión solamente de sentimientos. En una novela, si está bien escrita, está la vida humana. A ustedes que les puede alcanzar la vida, a mí ya no, léanse La Comedia Humana. Es una novela voluminosa, voluminosa de Balzac, pero ahí está la vida del hombre mismo. Yo de La Comedia Humana me habré leído unas partes. Ustedes que son demasiado jóvenes, ahí lo van a tener. Vamos finalizando. En este cuadro de Eugene Delacroix vemos a la libertad guiando al pueblo. Es un cuadro del romanticismo de 1830, pero también es un cuadro moderno. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que lo que hacían los pintores de la modernidad era captar el acontecimiento, lo que el ojo logra ver? Cuando uno está en la calle, uno tiene la mirada fija en algunos aspectos. Uno no logra tener todo el panorama como hacían los filósofos, como hacían los pintores antes de la modernidad, como hacían los pintores clásicos. Claro que hay una muy buena perspectiva. Miren los edificios incendiándose al fondo en París. Está la libertad desnuda, guiando al pueblo, marchando sobre una cantidad de muertos que se tuvieron que poner para alcanzar esa libertad. Pero más allá de eso, miren que lo que hay ahí es movimiento, que las figuras de atrás son brumosas. O sea, es casi como un bosquejo. Entonces, eso pertenece a lo que nos decía Baudelaire que hacía el flaner. El flaner lo que veía era el acontecimiento. Y aquí lo que estamos viendo cuando la libertad guía a su pueblo es el acontecimiento, que es otro también de los rasgos fuertes del romanticismo. Y eso es lo que empieza a perfilar el arte, la cultura y la nueva filosofía que se da a través de estos poetas. Es el más alto momento del espíritu occidental en los últimos siglos y no ha habido otro. En esa época de pandemia, cuando las peores barbaries cayeron sobre nosotros, y la barbarie no es la pandemia, la barbarie es que nos volvimos a dar cuenta lo inequitativo que era este mundo, lo fanático que era ese mundo, lo mal informado que era nuestra cultura, y no me refiero solamente a Colombia, sino al mundo, lo desigual y lo egoísta, porque esta pandemia no sacó nuestras mejores cosas buenas, eso es carreta.
Esta pandemia puso a flote lo peor del ser humano, lo que sabíamos, pero que lo ocultábamos bajo las dinámicas del consumismo, o bajo las dinámicas de la música fácil, o bajo las dinámicas de los productos que se desvanecen. Entonces, este momento sigue siendo el más alto y es recuperable y tiene vigencia hoy. Es una época, como les decía, por encontrar alternativas a la barbarie. Esa es una época de barbarie, pero no porque nos llegó la pandemia. La pandemia lo que hizo fue mostrar la barbarie tan grande en la que estamos. La barbarie que sigue creciendo sobre nosotros. Y la barbarie no tiene que ver solamente con la ignorancia. La barbarie tiene que ver, por ejemplo, con ese sectarismo en el que nos metieron en este país, donde nos hicieron creer que unos están a favor de un movimiento de ultraderecha, para no mencionar esas personas, y otros en un movimiento de ultraizquierda. Y el mundo no es así. Y el mundo no se divide en las bobadas que pone la gente en Twitter, a favor de un senador en la cárcel y del otro que está afuera, o de un grupo guerrillero que está en el Senado por unos acuerdos. No, el mundo es más grande, pero esa barbarie sigue creciendo sobre nuestro país y no la aguantamos y no decimos nada. La ilustración francesa, el empirismo inglés y el racionalismo habían llevado la razón a la plenitud. Yo les dije, Kant, Hegel pretendieron dar cuenta de todo, y lo hicieron, pero se les olvidaron que el corazón, como cuando uno se enamora, palpita en otra parte. Y después la ciencia, porque ya casi un siglo después aparece la ciencia como tal, pretendía clasificar el mundo de acuerdo a las categorías científicas y racionales, de acuerdo a un positivismo. Y cuando hablamos de positivismo no es optimismo, sino a unos resultados demostrables. Eso es lo que significa positivismo en la ciencia. Y el positivismo no nos da cuenta de lo que es el mundo. Es más, la ciencia misma ya nos ha demostrado que la realidad cambia para todo el mundo. Y yo se los decía en clase cuando les hablaba de epistemología. Las maneras de conocer fueron diferentes, pero el empirismo, el racionalismo de Kant, el empirismo de Hume, la ilustración francesa, que comienza casi con René Descartes, nos habían querido mostrar que la razón nos salvaba. Y eso no fue posible. Miren lo que pasa ahora. La fe en el progreso humano, hoy por ejemplo que tenemos tanta fe en la tecnología, que el que no estudie inglés o que el que no haga una carrera técnica, entonces no va a salir adelante, como dice la gente vulgarmente en nuestro país. Eso son mentiras. Entonces esa fe en el progreso humano que había en estos siglos es la misma que hay ahora, en la capacidad del hombre para comprender el mundo y ordenarlo a su modo. Claro, es que nunca como antes, en ese siglo, hemos tenido la capacidad para comprender el mundo. Nunca como antes lo hemos ordenado a través de una cosa que se llama Internet. Nunca como antes. Estamos en la época más maravillosa para el conocimiento, pero seguimos en la época donde hemos puesto la esperanza en el progreso humano. Y creemos que lo único que lo contrarresta son esos discursos baratos de la autoayuda, del ser, de las capacidades, de tú puedes todo. Eso no es sino que te concentres. Deja de autocompadecerte. Cuando creímos que todas esas mierdas nos iban a salvar, menos. Y eso no es lo que contrarresta. Pero por otro lado, creemos que solamente con un estudio técnico es que esto se va a poder salvar. La caída de la era cristiana y el desmemoramiento de los valores nos situaron en una era del vacío. Por eso es que también surge el romanticismo. El cristianismo tiene fuerza en el mundo desde el siglo III hasta el siglo XIII. 10 siglos duró la Edad Media, para algunos 8, para otros más. Aquí en Colombia la Edad Media duró hasta 1960. Y en ese momento tenemos equipos tecnológicos del siglo XXI, pero todavía en nuestro país tenemos un pensamiento de la Edad Media. Todavía tenemos grupos muy fuertes, religiosos y políticos, que nos dicen qué debemos hacer y en qué debemos creer. Todavía hay gente diciendo qué podemos leer y qué no. Todavía hay gente condenando por su pensamiento a los que no piensan como ellos. Entonces, aquí no me digan que la Edad Media pasó en nuestro país. Yo creo que hemos regresado. Parecía que estuviéramos en el siglo V. Entonces, esa Edad Media que para unos dura del siglo III al siglo XIII, la caída del cristianismo, el cristianismo se cae por los movimientos luteranos. Martín Lutero le escribe una carta de desagravio al Papa, le escribe una reforma y clavos, con clavos y martillo, la fija en una de las puertas de las catedrales de Holanda. Y Martín Lutero, que se termina casando con una monja, él era un monje agustino, hace una reforma grande en la iglesia, porque le dice: ustedes se equivocaron, en la iglesia católica, y eso es la que la divide. Por eso los grupos ahorita que no son de la iglesia católica se mal llaman cristianos, pero es que los católicos también son cristianos y no se habían dado cuenta. Eso es lo que hace dividirla. Lo único que logra cohesionar a la iglesia es un hombre dentro de la iglesia que no la divide, y no era el Papa, era Francisco de Asís, y es el único que se le puede llamar santo.
Los otros son unos patinchados, y me disculpan, al lado de ese señor. Porque ese señor que tenía toda la plata del mundo vive como Cristo pobremente. Y el sueño que tenía de un Cristo que se le aparecía cuando estaba durmiendo y le decía restaure la iglesia, no era restaurar la iglesia del pueblo, era restaurar toda la iglesia que se había corrompido, la iglesia que se estaba dividiendo y que Lutero logra dividir. Por eso no hay aquí los grupos cristianos y la mayoría son de influencia norteamericana. Pocos son luteranos. Si aquí tuviéramos grupos luteranos, fueran más de avanzada. Y uno ve aquí en las iglesias cristianas, y lo digo muy respetuosamente, ideas mucho más cerradas y más conservadoras que las del catolicismo. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que critican si antes se cerraron más? Ellos tendrán la razón o no, eso ya es problema de ellos. Cuando se cae entonces el mundo cristiano, véanlo acá, el mundo cristiano es todo lo que teníamos en púrpura. Cuando se cae todo eso, y es prácticamente era el antiguo imperio romano, cuando se cae todo eso, entonces la gente no sabía dónde mirar. Los países de Europa avanzan mucho más porque ellos sí separan la iglesia del Estado. España, Italia y Francia se demoran, y la misma Grecia, porque eran muy cristianos y porque el Papa era el que seguía mandando. Cuando Lutero entra, los reyes de arriba, los reyes del norte de Europa aprovechan para decir, no, es que no dependemos de la autoridad del Papa. Y por eso ustedes, países como Alemania, como Suecia, como Finlandia, que son países protestantes, son mucho más avanzados, porque el influjo cristiano, lo que hacen ellos es sacar todo el poder y la influencia que tenía el Papa, dejar que la gente pudiera leer la Biblia libremente, porque la Iglesia Católica no lo dejaba. Martín Lutero se toma el trabajo de traducirla, y si algo tiene meritorio las iglesias cristianas aquí en Colombia que vienen de Estados Unidos, era que después de que Lutero la traduce, en Inglaterra empiezan a traducirla al inglés, porque Inglaterra también se le separa del Papa, para que Enrique VIII se pudiera casar con Ana Bolena, nada más por ese capricho. Fundan su propia iglesia, pero ellos lo que hacen es traducir la Biblia al inglés y la mandan a Norteamérica. Y esas iglesias de Norteamérica son las que después vienen a fundar aquí las iglesias evangélicas, pentecostales, testigos de Jehová, las que conocemos como cristianas en toda América. Entonces es impresionante lo que hacen, porque la iglesia lo que hace es fragmentarse. Como la iglesia está fragmentada y todo el mundo pretendía la razón, entonces ¿hacia dónde se mira? El mundo está vacío y desconcertado, porque si una cosa tenía importante el cristianismo católico que dominó toda la Edad Media, era que la gente tenía unos valores establecidos. Ahorita no. Entonces, ante eso se levantan los románticos, porque entonces, ¿qué hacemos en pleno siglo XVIII? ¿Qué hacemos cuando la Ilustración francesa se los decía, el empirismo inglés y el racionalismo alemán nos llevaron al positivismo? A creer, no, eso no es optimismo, ojo, a creer que todo se podía cuantificar, se podía medir de una manera positiva, como se miden los átomos. Toda esa gente, o sea, el idealismo alemán, la Ilustración, nos llevaron a un movimiento positivista, a un movimiento de creer que la ciencia era la única que podía contarnos el mundo. Y ante eso, el romanticismo es una reacción frente a ese racionalismo desmedido, frente a creer que la razón lo dominaba todo. Y la razón, ya les había dicho antes, tuvo su mayor fracaso en la Segunda Guerra Mundial, cuando tiran la bomba atómica. Porque es que si somos racionalistas, ¿cómo le vas a tirar a alguien cómo le vas a detonar a alguien una bomba en el patio de su casa? Para decirle, métase conmigo y mire lo que le pasa. Y así reacciona la gente aquí en Antioquia. Métase conmigo, que plomo es lo que hay. Y eso es lo que pasa en Antioquia y en todo el país. Entonces, irnos como lo de la noche, como Novalis, ya voy cerrando, como Novalis nos hicieron despertar, nos hicieron mostrar que el mundo era diferente. Todavía me queda tiempo, ya voy terminando. Y Novalis dice en los signos de la noche, de una manera hermosa, para responderle a los racionalistas, que ser vivo, dotado de sentidos, no ama, por encima de todas las maravillas del espacio que lo envuelven, a la que todo lo alegra la luz, con sus colores, sus rayos y sus ondas, con sus colores, sus rayos y sus ondas, su dulce omnipresencia, cuando ella es alba que despunta. Como, como el más profundo aliento de la vida la respira el mundo gigantesco de los astros, que flotan en danza sin reposo por sus mares azules. La respira la piedra centelleante y en eterno reposo la respira la planta meditativa, sorbiendo la vida de la tierra y el salvaje, ardiente animal multiforme.
pero más que todos ellos la respira el egregio extranjero, de ojos pensativos y andar flotante, de labios dulcemente cerrados y llenos de música, lo mismo que un rey de la naturaleza terrestre. La luz concita todas las fuerzas, a cambios innúmeros, ata y desata vínculos sin fin, envuelve todo ser de la tierra con su imagen celeste. Su sola presencia abre la maravilla de los imperios del mundo. Novalis le está haciendo un canto a la naturaleza. Novalis le está haciendo un canto al hombre que es extranjero dentro de ella. Novalis no está invocando dioses. Novalis no está invocando tipos de pensamientos. Novalis no invoca la razón. Novalis lo que está diciendo es, cuando dice, la respira el egregio, la respira el ilustre, la respira a todos. Novalis lo que está diciendo es, lo único que nos queda mirar es la naturaleza, hacia donde no miramos, porque lo que hacemos es explotarla. Y dice más adelante, pero me vuelvo hacia el valle, a la sacra, indecible, misteriosa noche. Lejos yace el mundo, sumido en una profunda gruta, perdón. Miren lo hermoso para escribir la noche. Desierta y solitaria su esencia. Por las cuerdas del pecho sopla profunda tristeza. Recuerden que la noche para el cristianismo era pecado. La noche para los cristianos contenía los mayores delitos. En cambio, para Novalis es gozo. En gotas de rocío quiero hundirme y mezclarme con la ceniza. Lejanías del recuerdo, deseos de la juventud, sueños de la niñez, breves alegrías y una larga vida. Eso es de una profundidad magnífica. La vida no es felicidad, la vida son breves alegrías y la vida es larga, no es corta, con esa pendejada que nos están diciendo ahorita. Como decía el gran filósofo antioqueño Juanes, la vida no es un ratico, se equivoca y rotundamente. Como decía T.S. Eliot, la vida es larga. Y como la vida es larga, lo que tenemos en la vida es eso, breves alegrías de una larga vida. Devuélvase a su infancia y lo que tiene usted son breves alegrías. Independientemente de todo lo que le hicieron, independientemente de las maldades, independientemente si dejaron abandonado en un cajero automático, independientemente de su abuelita intentó ahogarlo, independientemente de todas las tristezas, se intentó ahogarlo cuando iban para misa, independientemente de todas esas tristezas, en la vida lo que hay es alegría. Vanas esperanzas se acercan en grises ropajes, perdón, como niebla del atardecer tras la puesta del sol. Eso es la vida, lo que va llegando. En otros espacios abrió la luz sus bulliciosas tiendas. No tenía que volver con sus hijos, con los que esperaba su retorno, con la fe de la inocencia. Hermoso lo que hace ahí Novalis. Entonces, el romanticismo, en últimas, pone de manifiesto realidades como el dolor, lo vimos ahí, la enfermedad, el terror, la imaginación, el amor, la locura, la muerte. En ese poema de Novalis que les acabo de leer, lo que está contando Novalis es el paso de la infancia a la muerte. Existen las esperanzas y los presentimientos, los sueños, lo demoníaco, lo divino, todo lo que contuvo el cristianismo, todo lo que no habían dejado explorar, todo lo que en el Imperio Romano sí se podía hacer. Hölderlin, que es un poeta alemán, lo dice de una manera más hermosa en el Hiperión. Hacer uno con todo lo viviente. Miren que es un poema a la naturaleza. Ahí está el primer rasgo romántico. Volver en un feliz olvido de sí mismo. Ahí está el hombre. Al todo de la naturaleza. A menudo alcanzo esa cumbre. A menudo nosotros nos olvidamos, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Váyase a meditar al campo, pero acuérdese de los problemas que le tocan en la casa y hasta ahí le llegó. Medito y me encuentro como estaba antes, solo con todos los dolores propios de la condición mortal. Y el asilo de mi corazón, el mundo enteramente uno, desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella, como ante un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me volví tan razonable. Mira esta crítica. Pero yo les decía, la escuela puede ser maravillosa, pero puede ser lo peor. La escuela nos enseñó que todavía hay que medirlo. La escuela nos enseñó que todavía hay que comprobarlo. La escuela nos enseñó que la razón imperaba, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. La escuela nos enseñó que la naturaleza era para explotarla.
Y por eso aquí hay tanta grieta en Antioquia. Y donde llegan los países es a tumbar monte, porque se les olvidó que eso no es monte, eso es naturaleza, eso es selva. Es de lo poquito que queda aquí en Antioquia. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza. No fue Dios el que nos echó. Esa pandemia no nos recluyó para mostrar lo interesante que es la naturaleza. Al revés, esa pandemia nos demostró lo conectado que estamos con ella y lo frágil que nosotros podemos ser. Quien se expulsó de la naturaleza fuimos nosotros. Quien nos sacó del mundo fue la escuela que nos adoctrinó, la política, las ideologías, las religiones. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agostó el sol a mediodía, nos estrechó esa manera de ver el mundo. Y no le estoy diciendo a usted que se aleje de las religiones, ni de la escuela, ni nada de eso. Le estoy diciendo que para mal o para bien, eso fue lo que hicieron en nosotros. Oh sí, el hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y esta frase ustedes la conocen. Y Helderin es tan respetuoso que pone ese Dios en minúsculas. Cuando soñamos, y miren ahí está contenido todo el romanticismo, los sueños de la imaginación, los sueños, la imaginación, somos dioses. Y eso nadie nos lo quita. Cuando pensamos, cuando categorizamos, cuando buscamos la manera de resolver problemas, cuando miramos a la naturaleza como el enemigo, nos volvemos mendigos. Cuando dejamos que lo razonable sea el rasgo característico por el cual nuestra vida, nuestras relaciones y nuestros sueños tienen un derrotero y nos volvemos mendigos. Hacer un proyecto de vida, yo le decía a Diana, está muy bien, pero creer que ese proyecto de vida es inagotable, creer que lo que ustedes ponían ahí, que en tantos años hace esto y en tantos años lo otro, y se consigue un apartamento como decía el otro, eso es simplemente poner la vida en la dinámica que quiere todo el mundo. Eso es dejar de soñar. Yo a ese proyecto le decía una crítica y le decía a Diana, ¿y dónde están los sueños de esa gente? Porque son sueños materiales. A mí me tocó ver eso. Entonces, cuando se agota la razón, el origen, la composición y los propósitos del universo, siempre nos queda el amor por la vida. Eso es lo único que mantenemos. Eso es lo que queda al final en tus últimos alientos, en los estertores de la vida, cuando la respiración ya es de un moribundo. Si sos consciente de tu muerte, lo único que te queda es eso, amor por la vida. Si tienes la fortuna de morirte al lado de la gente que quieres, eso es lo único que hay. Lo último que quedaba de mucha gente que se me ha ido fue mi nombre, porque algunas personas que se fueron fue lo último que dijeron, mi nombre. Eso es tan desgarrador y tan hermoso que yo decía, lo único que queda es amor por la vida. Entonces, en esos límites de la razón comienza lo divino, pero eso divino para esos románticos no es lo religioso. Eso divino es lo que decía Helderlin, lo que nos conecta con la imaginación, con la naturaleza, con el amor. Eso divino es el rasgo misterioso que tiene menos de religioso y más de espiritual, sin querer decir que la religión sea mala. Entonces, de ahí que el arte tiene la función de revelar eso, de hacernos sensible a la presencia de eso que les estaba viniendo, de avivar nuestra gratitud. El arte tiene esa función de hacernos sensibles a la presencia de lo divino, de lo incognoscible, de ese misterio, del amor que habita en el mundo, para avivar de una manera hermosa nuestra gratitud. Es que la solidaridad no es regalar mercados en la pandemia para que esté mal. La solidaridad es mostrar que tenemos que ser gratos con este mundo porque esto es frágil y estamos conectados los unos con los otros. Entonces, obras como estas, que es la persistencia de la memoria, que ya la conocían, que no es del romanticismo del siglo XX, en últimas es una obra surrealista. Lo que está mostrando es eso, los sueños que se habían perdido, lo poco racional que somos cuando soñamos, cómo el espacio, representado por esa brújula que ustedes ven allí en naranja, el espacio en los sueños es una cosa totalmente inconcebible, como la concebimos en la realidad, en lo que podríamos llamar realidad real. Discúlpeme la redundancia, pero no lo es. Cómo el tiempo se dobla como esos relojes y cómo el soñador, que ya se los había mostrado, lo que pasa es estar en otra dimensión y eso no nos sucede solamente en los tiempos, eso nos sucede cuando imaginamos. Y lo mismo pasa en esa misma pintura de Dalí, que ya es la fragmentación
de la persistencia de la memoria, cómo la vida es fragmentada, cómo se va al infinito, cómo a nosotros lo único que nos quedan son recuerdos y esos recuerdos son diferentes y parece cada uno de esos pequeños adoquines o de esos pequeñas piezas que se están disolviendo en una obra maravillosa que ya se las había mostrado, que es el Guernica. Y en el Guernica, que es del siglo XX, miren que toda esta gente es deudora del romanticismo, toda esta gente bebe de ellos. Pablo Picasso está mostrando la masacre en Guernica, es un bombillo, y ese bombillo representa la ciencia. Esa obra se la encargan a Picasso para una feria mundial, y una feria mundial no es otra cosa que una representación a escala de nuestras ferias de la ciencia. Entonces lo que está mostrando Picasso es, mire lo que hizo el progreso, porque fue una bomba la que fue lanzada por Guernica, en un pueblo donde había toros de lidia, que es el que se ve allá, o sea, toros para la actividad del toreo, y que fue lo que prácticamente quedaron por las calles libres. Era una escena totalmente dantesca, una escena del infierno de Dante, donde ustedes ven a una mamá con su hijo en brazos. Hay una cantidad de detalles en la obra. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí sí está la mamá con su hijo en brazos, con el dolor, con su hijo muerto. Y es el progreso lo que causó todo eso representado por ese bombillo que es como un sol. Y alguien entra con la luz de la razón, con la luz del optimismo. Entonces, está en un cuadro que bebe de ese espíritu romántico. Terminemos, por favor. Lo mismo cuando veíamos a todos estos posimpresionistas, con lo que había ahí en el puntillismo y con este que ya lo habían visto ustedes antes, que es el Sena y la Grand Jet en la primavera del 88. Lo mismo sucede con estas que no son pinturas, con esos recortes de Matisse. Recuerden que yo les decía que Matisse ya no podía pintar y lo que hace es evocar eso que hacía él antes con sus manos, entonces recorta para no perderse. Son pinturas del siglo XX, pero son pinturas que lo único que están haciendo es exaltar eso, lo que se nos había olvidado, la naturaleza, la divinidad que habita en nosotros, la imaginación, el afán de la libertad. Eso también son puras piezas recortadas, perdón, por el mismo Matisse. Es decir, es como si fuera una especie de collage, de collage. Los románticos entonces renuevan los lazos que nos unen con la naturaleza, con el misterio, con lo inmortal. Es que nosotros no somos inmortales en otra vida, en el más allá. Somos inmortales en esta conexión que tenemos con el mundo, con lo que amamos. Nos volvemos inmortales cuando la vida se condensa en un solo momento y es en el ahora, con eso que no podemos entender, con eso que nos habita y nos sobrepasa y de lo que la ciencia o un buscador de Google no pueden responder, con la contemplación que hacemos de un atardecer, pero cuando nos sentimos parte de ellos, no para fotografiarlo y taguearlo en el Instagram. Dice William Ospina, nuestro poeta colombiano, que el romanticismo deja un ejemplo de aventuras audaces. Eso que pasó en el romanticismo no volvió a pasar jamás, para que algo sagrado, poderoso, pudiera acudir en nuestra ayuda a la hora de los grandes eclipses. Y eso es contundente, es hermoso y es encariñador. Cuando creemos que el mundo se ha acabado, cuando creemos que nada es posible, ahí no viene nuestra ayuda los discursos de la autosuperación, eso es carreta, ni los discursos que hablan del ser. Si quieren que alguien les hable del ser, diga, háblenme de Heidegger, y ya con eso lo dejan callado, o háblenme de Parménides. No, en los grandes eclipses de nuestra vida, cuando creemos que todo es oscuro, que no hay solución, lean a Hölderlin, acudan al romanticismo, miren lo que hizo esta gente, empiece a leer a Novalis, coja Byron. Es que allí no te están diciendo cómo debes vivir la vida. Ese es el problema de la autoayuda. Ni te están diciendo que todo es posible, porque esa es otra gran mentira. Porque la vida es fragmentada, la vida es contingente. La vida tiene cosas como lo que le pasó a la gente en Guernica, que una bomba les cayó. La vida es oscura y todos tenemos nuestros espacios de oscurantismo. Pero Ospina, y se los vuelvo a decir, el romanticismo deja un ejemplo de aventuras audaces para que algo sagrado, poderoso, pudiera acudir en nuestra ayuda a la hora de los grandes eclipses. Walt Whitman dice, nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud ni vejez que ahora, ni habrá más perfección que ahora, ni más infierno ni cielo que ahora. Whitman todo lo reduce al momento. Y en ese momento es donde tenemos nuestros espacios de sol o nuestros eclipses. En ese momento es importante acudir al romanticismo.